Bien, analicemos nuestro problema para poder crear nuestro simulador y sea más fácil obtener nuestros valores. El problema nos dice que se requiere mezclar 4 materiales. Por ello, nuestro simulador debe tener 4 entradas. Ahora, en nuestra hoja de cálculo en programa de Excel, dibujaremos un simulador de la siguiente forma. En insertar, buscamos formas y buscamos un pequeño cuadrado rectángulo que simule nuestro mezclador. Enseguida, nuevamente en insertar, buscamos las formas de un rombo, el cual nos va a dar el número de corrientes que vamos a obtener. Le damos copiar y con control V obtenemos lo que serían nuestros 5 rombos, el de la salida y el de las 4 entradas. Ahora bien, las flechas son las que nos van a indicar cuáles son las corrientes que van a la entrada y cuáles son las corrientes que van a la salida. Cuando la flecha va para adentro del mezclador, quiere decir que es una entrada. Cuando la flecha va por fuera del mezclador, es que la corriente va de salida. Así sucesivamente se va a hacer con todas las demás. Ahora, para que el rombo tenga el número de corriente que vamos a usar, le podemos modificar texto y le ponemos el número de corriente a la cual vamos a llamar cada uno de estos rombos. Sucesivamente así les vamos a dar a todos, y los de salida son los que van a tener los últimos números de corrientes. Aquí ya tenemos un claro ejemplo de cómo quedaría nuestro mezclador. Ahora, regresando al problema, nos menciona que la primera corriente no cuenta con un flujo másico, pero sí cuenta con una fracción de carbonato de calcio. Lo vamos a abreviar como un Ca en la corriente 1 y nos da el valor que es de 0.99. De hecho, en el problema nos da el 99%, pero como sabemos, el 99% dividido entre 100% nos da un decimal, que sería 0.99. Para obtener la fracción del agua en la corriente 1, y sabemos que las fracciones de una misma corriente nos tiene que dar como suma un 1, entonces tendríamos que restar al 1 la fracción que ya tenemos del carbonato de calcio. Automáticamente nos va a dar la fracción en la corriente 1 del agua. Para el flujo molar en la corriente 2 tampoco lo conocemos, pero sí conocemos la fracción de dióxido de silicio en la corriente 2. Dióxido de silicio lo abreviaremos como un SI, en la corriente 2 nos da que es el 99.5%. En este caso, dividido entre 100 sería 0.995. Para la fracción del agua, en la corriente 2, de la misma forma, para tener la unidad sería 1 menos la fracción del dióxido de silicio que ya nos dieron. Automáticamente también nos va a dar el valor de la fracción en agua en la corriente 2. Para el flujo másico 3 tampoco conocemos un valor, pero sí conocemos la fracción del tenso activo, que lo abreviaremos con un TA, que es de 0.95 o el 95%. Para obtener la fracción de agua en la corriente 3, de la misma forma, igual a 1 menos la fracción del tenso activo. Para la corriente 4 tampoco tenemos el flujo en la corriente 4, pero sí conocemos la fracción del bicarbonato de sodio, que lo abreviaremos como un BI en la corriente 4, de 98% o 0.98. Para la fracción del agua en la corriente 4 tenemos que sería igual a 1 menos la fracción que tenemos en el bicarbonato. Automáticamente también nos va a dar el valor. Para la corriente 5 sí nos proporciona lo que es el flujo másico, que sería de 980 kilogramos por hora. Ahora bien, también nos da la fracción del carbonato de calcio. Recordemos que lo abreviamos como un Ca en la corriente 5. Y nos dicen que es del 45%, en este caso sería 0.45. La fracción también nos las da del dióxido de silicio, abreviado por un SI, también de 0.45. No olvidemos siempre ponerlos en nuestras fracciones en qué corriente nos estamos dirigiendo. En este caso es la corriente 5. La fracción del tenso activo en la corriente 5
es del 2%, es decir, un 0.02. Y nos menciona que también nos da la fracción del bicarbonato de sodio, que es un BI en la corriente 5, que no nos da un porcentaje, y la fracción del agua en la corriente 5. Ahora bien, ya que tenemos nuestros valores, como ven aquí, tendríamos que hacer nuestro balance general. Nuestro balance general son todas las corrientes de entrada igual a todas las corrientes de salida. En este caso, el flujo másico 1 más el flujo másico 2 más el flujo másico 3 más el flujo másico 4 serían igual al flujo másico 5 de salida. Después nos vamos a nuestros balances por componentes. En este caso, el del carbonato de calcio sería nuestro flujo másico 1 por nuestra fracción del carbonato en la corriente 1 igual al flujo másico 5 por la corriente del carbonato de calcio, la fracción del carbonato de calcio en la corriente 5. Y así sucesivamente tendríamos que hacer nuestros balances por componentes que se muestran aquí enseguida. Después tendríamos en estos balances que sustituir nuestros valores. Como se muestra aquí, el del carbonato sería el flujo másico de la corriente 1, que no lo tenemos, por el punto 99, que sería nuestra fracción del carbonato de calcio en la corriente 1, igual a los 980 kilogramos por hora que pertenecen al flujo másico 5 por punto 45, que es la fracción del carbonato de calcio en la corriente 5. Ahora bien, para obtener M1, o el flujo másico 1, sería los 980 sería igual al flujo másico en la corriente 5 por punto 45, que sería la fracción dentro de esa corriente, entre la fracción de la corriente en el flujo másico, en la fracción de la corriente 1. Se cierra paréntesis y automáticamente nos da el valor. Ahora, para obtener ese valor en nuestro esquema o en nuestro simulador, simplemente vemos que sería está colocado en la celda J26. Entonces nos dirigimos a nuestro flujo másico 1 y ponemos J26. Enter, y automáticamente nos va a dar el valor del flujo másico 1. Para el flujo másico 2, de la misma forma, solamente tenemos que despejar al flujo másico 2 para poder obtener el valor. Sería igual a los 980 por el punto 45, que es la fracción dentro de esa corriente, entre la fracción de la corriente 2 del dióxido de silicio, que es ese. Le damos Enter. Le damos Enter y automáticamente nos va a dar el valor. En este caso está ubicado en la celda J27. Nos dirigimos a nuestro flujo másico en la corriente 2 y le damos igual a J27. Le damos Enter y automáticamente también nos va a dar el valor que acabamos de obtener del flujo en la corriente 2. Para el flujo en la corriente 3 tenemos que de la misma forma tendríamos que despejar. ¿Cómo nos quedaría? Igual al flujo en la corriente 5 por la fracción en la corriente 5 entre la fracción en la corriente 3 del tensoactivo. Cerramos el paréntesis, le damos Enter y automáticamente también tenemos nuestro valor del flujo másico en la corriente 3. Está ubicado en la celda J28. Igual, J28, Enter y automáticamente tenemos el valor. Ahora, para poder obtener M4, vemos que tenemos tanto que buscar nuestro flujo másico en la corriente 4 como en nuestra fracción en la corriente 5. Por consiguiente, nos vamos a basar en nuestra ecuación general. Como ya tenemos el flujo másico 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3 y 5, tendríamos que despejar a la fracción 4, al flujo 4 para obtener el valor, como se muestra en esta fórmula. Entonces, para obtener el flujo másico en la corriente 4, sería igual a nuestro flujo en la corriente 5
menos nuestra corriente 1 menos nuestra corriente 2 menos nuestra corriente 3. Enter y automáticamente tenemos nuestro valor del flujo másico 4. Está ubicado en la celda E34. Le damos igual, E34, Enter y automáticamente nos da el valor que obtuvimos del flujo másico 4. Ahora bien, para obtener estos dos valores que nos faltan, que serían las fracciones del bicarbonato de sodio y del agua en la corriente 5, tendríamos que despejar a partir de las fracciones que nos quedan. Ahora bien, nos basamos en la del bicarbonato. Como ya encontramos nuestro flujo másico 4, tendríamos que despejar la fracción del bicarbonato en la corriente 5. En este caso, ¿cómo la despejaríamos? Sería igual a nuestro flujo en la corriente 4 por la fracción que tenemos en la corriente 4 del bicarbonato entre nuestro flujo en la corriente 5. Cerramos el paréntesis y automáticamente nos da el valor de nuestra fracción del bicarbonato en la corriente 5. Está ubicado en la celda G36. Pondremos igual G36, Enter, y automáticamente nos da el valor. Ahora, para obtener la fracción del agua en la corriente 5, sabemos que la suma de todas las fracciones nos tiene que dar una unidad, que es el 1. Entonces sería 1 menos la fracción del carbonato del calcio, menos la fracción del dióxido de silicio, menos el tensoactivo, menos el bicarbonato de calcio. Le damos igual, Enter, y nos da automáticamente el valor del agua. Ahora, para comprobar que nuestro simulador es correcto, tendremos que hacer o comprobar nuestro balance general. En este caso sería igual a M1 más M2 más M3 más M4, Enter, y nos da que son 980. Nos tiene que dar esos 980 igual al flujo de salida, que sería 980. ¿Ok? Entonces vemos que está correcto nuestro balance. Pero, ¿qué tal? Y en este ejemplo, el profesor nos dice, o cualquier persona nos dice, ¿saben qué? Ya no quiero los 980 kilogramos por hora de salida, sino ahora van a ser los 1300. Como ven, automáticamente todos nuestros flujos cambian de valores por el sistema de ecuaciones que hemos metido. Y bueno, pues esto sería todo de nuestra parte. Espero que se hayan entendido y pues nos vemos en la próxima.